En primera instancia, para introducirnos en el psicoanálisis, nos gustaría nombrar algunas características propias de la época de Sigmund Freud. En primer lugar, Sigmund Freud fue un médico, neurólogo y padre de psicoanálisis. Nació en Checoslovaquia en 1856. Sus padres eran judíos y tenían una mala situación económica. Debido a la persecución que sufrían por la religión, tuvieron que huir a Alemania y luego a Viena, donde se instalaron definitivamente. Desde pequeño se interesó mucho por los libros y la historia. Era un estudiante brillante y dominaba 7 idiomas a la edad de 9 años. Asimismo, nos gustaría aclarar que el lugar que ocupó se visualiza muy dificultoso y contrario a lo que se está viendo en esa época. La creación de una teoría en la cual hablara de los problemas de la mente y cómo influyen en todo el resto del cuerpo iba muy en contra de los pensamientos de la medicina, disciplina que en ese entonces tuvo un gran auge debido al cientificismo. En la teoría científica, la única manera de explicar la realidad era a través de la observación. De hecho, cuando él y Charcot presentaron un estudio que habían realizado sobre la histeria masculina, fueron fuertemente criticados por la comunidad médica, los cuales también consideraron la hipnosis como una herejía. Con respecto a la tecnología, nos encontramos en plena época de revolución industrial, teniendo como principal la creación del ferrocarril y el automóvil. Es por ello que surgen una gran cantidad de inmigrantes, de las áreas más rurales a las más urbanas. Por otro lado, y para el mal infortunio de Freud, también se produjo la Segunda Guerra Mundial, en la cual la mayoría de las personas judías eran quemadas en cámara de gas. Mientras él logró quedarse en Francia para continuar estudiando la mente, en este caso, estudió mujeres histéricas, detectando así trastornos en la personalidad y no considerándolas unas enfermedades. Tomó como principal método al escuchar las palabras que decían durante la sesión, para luego así poder analizar su inconsciente. No era normal en ese entonces que las mujeres sean escuchadas, ya que en dicho momento solo ocupaban lugares en la crianza. También Freud habló de la sexualidad y la existencia de una pulsión sexual en la infancia, en una época en la que no era común ni bien visto. La mayoría de los autores negaban la existencia de esta en los niños y tomaban los inicios de la sexualidad en la pubertad. Como vemos, había una visión inferior de la mujer, explicada por Freud en el complejo de Edipo por la envidia del pene y cómo se sentía mutilada en comparación con el hombre. Por otra parte, podemos ver cómo las conductas nanistas eran normales en el niño, pero también rechazadas por la niña. Para concluir, nos gustaría remarcar la gran influencia que tuvo la existencia de Sigmund Freud en nuestra sociedad, desde temas como educación, crianza, paternidad, sexualidad, genitalidad, hasta temas más abstractos como el feminismo, el racismo, la política y la sociología. Todos ellos fueron atravesados en alguna u otra medida por los pensamientos y conocimientos de Freud. La repetición es un concepto psicoanalítico fundamental, sobre todo en la cura analítica, y da cuenta del inconsciente de un sujeto incluso más que un acto fallido, lapsus, sueño o recuerdo infantil. Su influencia se evidencia en las elecciones de vida, tales como pareja, profesiones, viviendas, etc. La repetición es un movimiento, ciclo o secuencia de al menos 2 ocurrencias donde un mismo objeto aparece, desaparece y reaparece ligeramente cambiado, pero reconocible. Para que se dé la repetición se consta de 3 requisitos: mismidad y diferencia, es decir, que lo que se repite es lo mismo a pesar de que el contexto y las variables sean diferentes. Alternancia-presencia, se refiere a que no es un síntoma constante. E intervención del observador que numera la secuencia. Esto quiere decir que o está atravesado por la repetición de ese inconsciente de ella, o es consciente de ella y la puede numerar. Tendemos a repetir todo aquello que haya tenido lugar en nuestro pasado, como en el consciente, como recuerdos o rememoraciones de un pasado olvidado, como actos sanos, a través de nuestras elecciones, repetimos aquello que somos, lo que nos define, o como actos patológicos. Es el retorno compulsivo de un pasado traumático en comportamientos irreprimibles, repetitivos, violentos, etc. El pasado traumático
retorna como síntoma, aspirando a ser vivido una y otra vez. El inconsciente deja de ser concedido como ese lugar donde se aloja el deseo y pasa a estar más allá del servicio del placer, manifestándose como forma de repetición. Es decir, el inconsciente tiende a repetir e insistir, pero una repetición del lago que genera sufrimiento. ¿Qué es el trauma? El trauma es un concepto esencial de la teoría psicoanalítica. Marca el inicio del sujeto en el campo de la subjetividad. Freud notó que las personas con un trauma, en lugar de olvidarlo, repetían la situación una y otra vez. El trauma tiene relación con el goce y con la repetición. No hay vida humana sin trauma. Lo importante es definir las consecuencias de este trauma. Lacan define el proceso analítico diciendo que el analista hace al revés lo que los padres traumáticos hicieron sin querer. En el trauma encontramos dos tipos de escenas. Las escenas traumáticas, que corresponden a un primer tiempo donde se dan escenas dentro de una época que se va a llamar presexual. Es una etapa en que la persona aún no cuenta con el entendimiento de la sexualidad, lo que la lleva a tener recuerdos que se pueden clasificar de sexuales, pero todavía no son tales, ya que en el momento en que la persona los vivió no los entendía como tal. Luego tenemos las escenas auxiliares. Ocurren en un segundo momento en el que sí hay entendimiento sexual y se reinterpreta la primera escena, dándole un carácter sexual, y ahí es donde cobra valor traumático. Estas segundas escenas son necesarias para interpretar retrospectivamente y adquirir el carácter traumático de lo ocurrido anteriormente. ¿Cómo se articulan a la noción de síntoma los conceptos fundamentales del psicoanálisis? Dentro del psicoanálisis podemos observar cómo los conceptos fundamentales se entrelazan. Como ya sabemos, algunos de los conceptos fundamentales del psicoanálisis son la histeria, el síntoma, el inconsciente, la repetición, las pulsiones, la transferencia, etc. Podríamos decir que gracias a la histeria, Freud descubre que toda persona consta de una instancia psíquica conformada por el consciente, preconsciente e inconsciente. El inconsciente está detrás de todo lo que hacemos, decimos o deseamos, y donde se encuentran aquellos recuerdos escondidos. Es el lugar donde se albergan aquellos deseos o pulsiones que son conocidas como una tensión corporal dirigida hacia ciertos objetos que nos brindan placer o satisfacción, a la cual llamamos pulsiones sexuales. A medida que crecemos y somos integrados en la sociedad, estas pulsiones son reprimidas, ya que moralmente no serían aceptadas, y esta represión da inicio al proceso de síntoma. Para el psicoanálisis, el síntoma es una formación del inconsciente, una manera que tiene el inconsciente de expresarse. Se trata de actos que el sujeto realiza contra su propia voluntad, experimentando displacer, sufrimiento y a veces incluso dolor, y pueden expresarse o disfrazarse como chistes, lapsus, sueños, etc. Este síntoma también puede llegar a repetirse, repetir aquello que nos ha marcado, o a transferirse, que es poner al analista en el mismo lugar en el que se ubica a los padres en la infancia.